problema es que yo creo que nos estamos imaginando que la vida es un equilibrio constante. Se ha dicho mucho por redes que hay que buscar el equilibrio en la vida y la vida no tiene equilibrio en ningún sitio. Cuando trabajas poco, tu problema es que quieres trabajar más. Cuando trabajas mucho, el problema es que quieres trabajar menos. Escucha la cabeza, haz lo que sientas. Yo creo que buscar tanto la felicidad es la infelicidad. 100%. ¿Para vosotros es lo mejor o es lo peor que os reconozcan? A mí me parece positivo porque al final te ayuda a recordar que hay gente que invierte su tiempo, con lo cual no pierdas el tiempo con la gente. Es decir, respétales su inversión a nivel de que pues prepares bien el contenido o que los consejos sean de la mejor intención posible. Respeta el tiempo de la persona que te ve, ¿no? Eso es. El dinero tiene una utilidad decreciente, es decir, cuanto más dinero tienes y cuanto más mayor eres, menos disfrutas el dinero y más dinero te hace falta para, digamos, esas emociones fuertes. Y al final hay una regla muy muy básica que todo el mundo puede aplicar para saber si se puede permitir algo o no. Y es tan sencillo como... Otro de tertulia, me encantan estos apartados del canal. Esto es la hostia. Encima con gente que nos apetece estar, justo lo decíamos, lo explicábamos. Esto es la misma conversación que tuvimos en la barbacoa, pero ahora con un micrófono. Literal. Entonces, bienvenido, Javi. Muchísimas gracias, joder, qué placer estar aquí otra vez con vosotros, Sergio, Juan. Es un placer. Mucha gente cuando hicimos la entrevista pedía que volvieras otra vez al canal, les encantó todo lo que compartimos y eso que yo lo que le dije a Javi es, tío, y eso que las conversaciones que más me interesa tener contigo no son precisamente sobre cuál es la forma más óptima de ahorrar, Total. sino cosas más interesantes, o al menos para mí, más profundas, que hablaremos en este podcast, por supuesto. Y vamos a poner un poco en contexto de cuál es la idea principal, así un poco el menú del podcast, y vamos a ir luego desarrollándolo poco a poco con los diferentes temas que vamos a hablar. A ver, menú como tal no hay, van a ir sacando los platos, vamos a ir hablando de todo, pero bueno, tocaremos tema de dinero, porque yo creo que estando contigo es la hostia hablar de eso. Y también un poco qué estamos haciendo. Oye, pues, ¿qué objetivos tenemos de aquí a un mes y algo? Que no hemos dicho la prueba en sí, pero la queremos comentar. Total. Con un súper experto que se ha hecho medio Ironman, que luego hablaremos de ello. Así que nada, irá surgiendo poco a poco. Primero de todo, ¿qué tal estás, Javi? Pues muy bien, la verdad que estoy muy feliz. Yo de salir el sol, llegar la primavera y sobre todo el verano, y la verdad es que me cambia el ánimo totalmente. Que estar en Andorra es una pasada, pero la verdad que a mí el invierno se me hace un poquito duro y esta época es cuando yo estoy radiante. Hostia, lo notas mucho, ¿no? Lo del sol. Yo lo noto muchísimo. Sobre todo para mí el peor mes es noviembre. Noviembre, que todavía no hay nieve, todavía no están abiertos los hoteles. Anda, es verdad. Y a las 5 de la tarde ya se hace de noche. A mí esto me cambia, ¿eh? La felicidad y la personalidad me la afecta, sí. Hostia, ¿han ido cambiando mucho tus veranos a lo largo de tu vida? Es decir, ¿cómo eran tus veranos del Javi de hace 10 años versus los veranos de ahora? Hostia, qué buena pregunta. Pues sí que han cambiado bastante, la verdad. Antes, cuando estaba en la uni, pues el verano era una semana siempre con mis amigos, que íbamos o a Cádiz o a Gandía o a alguna ciudad así de este estilo, típica de verano de madrileños. Y luego una semanita con mis padres en un apartamento que mi abuela tenía en Torrevieja y luego el resto pues en Madrid. La verdad, yo hacía mucha vida social por Madrid y no me aburría en verano. Y ahora pues sí que ha cambiado evidentemente porque claro, ya la mayoría de mi vida social, entre comillas, es con mi pareja. Entonces lo que intentamos es movernos mucho, no somos muy de planificar, pero siempre al final 2-3 semanas pues nos vamos por ahí. Ahora la semana siguiente nos vamos a Croacia y venimos de estar 4 días en la Costa Brava. Y no me gusta mucho como las vacaciones de un mes entero, porque realmente no me siento del todo cómodo desconectando al 100% del trabajo, sino que me gusta más, pues oye, aprieto y me dejo 10 días preparados y me voy esos 10 días y desconecto un poco, pero no necesariamente del todo, ¿no? Desconecto a lo mejor a hacer vídeos, pero sí que estoy pensando pues en qué quiero hacer después del verano, los proyectos que vienen y todo esto. Y así es como principalmente organizamos el verano. Un poco de improvisación y un poco de sprints de trabajo y luego sprints de relax. ¿Y tú, Juan, cómo ha evolucionado tus veranos? Porque creo que hay bastante evolución, ¿no? Sí, joder, sí ha habido evolución, madre mía. Es que podría liarme aquí. Claro, yo los veranos antes los utilizaba para ganar pasta, que era primero al taller de mi padre. Pues claro, tú vas la primera vez, hostia, qué gracioso el elevador, no sé qué. Venga, pues luego ya todos los veranos a las 7 de la mañana ahí. Veranos así ya que me marcaron más, pues a partir de 2020 cuando me dio por emprender ya utilizaba los veranos para ganar pasta, pero era para comprar stock para las tiendas que tenía, que por cierto no ganaba casi nada de dinero, esa era la realidad. Creo que en el 21 o 22 estuve recogiendo cerezas y por la tarde iba montando el e-commerce. Luego el 20, no me acuerdo, 21 o 22 también estuve haciendo telepizza, descargando camiones. Y tío, lo guay de estar aquí en Andorra, que es bastante, no sé, cuando lo pienso me impacta, que yo el verano del 22 vine aquí con Nerea, con mi pareja, pero claro, yo no tenía pasta, bueno, sí que tenía, pero soy un puto rata, no quería gastar pasta en un alojamiento porque había subido ya muchísimo. Y dormí en el coche, ¿sabes? Y ahora digo, joder, ya era el verano del 24, estoy aquí en un piso, entonces han cambiado muchísimo, pero ¿Cómo que dormiste en un coche? ¿Cómo haces eso? ¿En el asiento? Así, nada, lo reclinas. para que te das una idea, yo vi la noche y costaba como 100 euros la noche.
Digo, pues dinero la noche y estaba con Nerea, digo, pero ¿cuánto costará un colchón a medida para el coche? Costaba 80 euros, digo, 80 euros, pues podemos estar las noches si queramos, vamos a un camping, te duchas. Y tío, estaba guay, la verdad que estaba guay. No te voy a engañar que está mejor en un piso, pero ver un poco el cambio es la leche. Yo creo que también ver cómo sacrificas cada verano para ir a por lo que quieres es lo mejor. Porque, Joder. tío, yo creo que al final los veranos se dividen en dos opciones. En que te toquen los huevos, que yo me acuerdo que al principio era así, la piscina, se te hacía el verano eterno, no sé si os pasa a vosotros. Yo me acuerdo que antes el verano era como eterno y ahora se pasa rapidísimo. O lo utilizas para trabajar y ir un poco a la vida que quieres. Alguna noche te tumbarás en la cama y tendrás que flipar con el cambio tan radical en tan poco tiempo que has vivido, ¿no? Porque yo lo que veo en la gente de mi entorno, en mí, al final, vale, me ha cambiado muchísimo la vida, Ya. pero me ha cambiado en un periodo a lo mejor de 10 años. Que te ha dado tiempo, ¿no? Claro, empecé a emprender con 20 años y he llegado a este nivel pues en los últimos 2, 3. Entonces como que tu mente poco a poco, claro, va procesando todo, te vas acostumbrando, te vas descubriendo a ti mismo, creces en el mismo ritmo, ¿no? En el que va creciendo tu situación profesional y económica, pero Claro. en vuestro caso y sobre todo en el tuyo, Juan, es que ha sido un cambio tan radical Claro, sí. en tan poco tiempo. Yo en lo económico tampoco he notado tanto cambio porque yo que sé, estaba con gente que ya ganaba pasta o ya movía cifras, entonces ya ves que es posible. En la parte del reconocimiento sí que es raro. Por ejemplo, el otro día iba por Madrid, va solo andando y un tío solo por la espalda, Juan! Y como que tenía el frase, hostia, es verdad que la gente te conoce. Es un poco raro ese tío, pero bueno, tampoco, si te lo cuestionas mucho, a veces te acojonas y yo a veces digo, oye, si la vida me ha puesto aquí, hay que echarle huevos y ir para adelante, no queda otra. Es Sí, verdad. sí. A mí lo que más raro se me hace de todo el crecimiento en redes es también cuando en persona te paran y no Sí. te lo esperas. O sea, cuando te pilla un poco ahí de improviso, ¿no? Que es como, hostias, bajas a tierra coño, que es que ya son 200.000 seguidores. Claro, es que un vídeo con 100.000 visitas, te pones a echar cuentas y dices, joder, si la audiencia es 80% española y en España hay 40 millones de habitantes, es que igual me conoce uno de cada 300 personas que está por aquí. Total. Y es que es una Pero barbaridad. para vosotros, ¿es lo mejor o es lo peor que os reconozcan? A mí me parece una consecuencia muy positiva que te pasa del trabajo. Creo que, o sea, es lo típico, ¿no? Cuando tú entras a un periodo en tu vida es como la pareja. Tú firmas estar en pareja, pero firmar estar en pareja incluye en el contrato cosas muy buenas y cosas muy malas. Claro. Cada trabajo tiene lo mismo. Hay trabajos que no te reconocen, te van a dejar tranquilo en una terraza de un bar, pero a lo mejor no tienes la oportunidad de poder decidir un martes de tomártelo libre, o no te va a permitir montarte tu modelo de negocio o tu forma de ganar dinero exactamente como tú quieres. Entonces yo creo que en nuestro proyecto es una de las cosas que a lo mejor a mí personalmente no me parece la más irritante o que moleste. Es verdad que habría que ver cómo se siente Ibai cuando va por la calle, Sí, no es lo mismo. Pero bueno, a mí me parece guay porque al final es como... no sé si os pasa a vosotros, a mí lo que me pasa es, lo veo y digo, wow, es verdad, es que hay gente, tío, que está invirtiendo su tiempo, que el tío es un obrero o es un tío que, el camarero de la cafetería que me está poniendo el café, o un tío que tengo al lado que está con el ordenador y que trabaja online, no sé qué empresa, que me están consumiendo y son de diferentes edades, con hijos, con tal. El otro día, así locura, dándome el alta en el consulado en la Embajada de España, aquí en Andorra. Estaba en la fila de espera. El de delante, yo estaba observando un rato, porque yo soy muy observador en esas cosas. Y me fijo cómo habla con la mujer, de qué están hablando y tal, un poco cotilla. Y después de estar viéndolo como 10 minutos, intentando como analizar su vida, después de todo ese análisis que yo le hago en mi cabeza, me paré y me dice, oye, por cierto, me encanta el podcast. ¿Sabes? Y yo digo, loco, hostia, este tío me está escuchando el podcast y yo no me lo hubiera ni imaginado. O sea, en mi cabeza digo, vale, pues supongo que su vida será así o sí. Lo que no te esperas es que consuma tu contenido, ¿no? Y dices, wow, es que ahora llega un punto en el que por suerte ha crecido tanto el proyecto en el que nos ve gente de todos los tipos. Me paró un chico de 19 años esa misma tarde ayer y el señor mayor que tenía una hija de 25 años, ¿no? Una locura. Entonces, bueno, como cambia un poco eso, a mí me parece positivo porque al final te ayuda a recordar que hay gente que invierte su tiempo, con lo cual no pierdas el tiempo con la gente. Es decir, respétales su inversión a nivel de que pues prepares bien el contenido o que los consejos sean de la mejor intención posible o que al menos, pues tío, si te da un poco de pereza comprarte un objetivo mejor o un foco mejor o poner un poco mejor las luces o yo qué sé, o darle una vuelta más a la miniatura o lo que sea, pues hazlo porque esa gente lo va a agradecer, ¿no? Hostia, qué buen concepto. Respeta el tiempo de la persona que te ve, ¿no? Eso es. Hostia. Bueno, tú te preparas muchísimo los vídeos, ¿no? Sí, la verdad que para cada vídeo al final son 2 días enteros de trabajo, más, digamos, todo el periodo ahí subconsciente que ha habido, porque desde que tengo una idea de vídeo en la cabeza hasta que la hago, a lo mejor pasa un mes y me voy apuntando cosas que desarrollaría de esa idea, veo cómo contarla de una manera que sea didáctica pero que la gente quiera entender. Pero volviendo al tema de que te reconozcan por la calle, a mí la verdad es que todas las interacciones que he tenido hasta el día de hoy, que cada vez son más, son muy buenas. Y yo creo que tiene un poco que ver con el tipo de contenido que
que nosotros hacemos. Y esto no es por menospreciar el contenido de otros Es verdad. creadores, ni muchísimo menos. Pero claro, al final vosotros hacéis un contenido que es muy didáctico, en el que animáis a la gente a tener un plan, a formarse, a seguir a referentes, a mejorar personalmente, a crecer profesionalmente. Y claro, con esto al final atraes un público que es de calidad, o sea, y que igual incluso no está en el mejor momento de su vida personal o profesional, pero tiene claro que quiere mejorar. Y en mi caso, pues al final pasa lo mismo, gente que quiere mejorar sus finanzas, pero hay un contenido de crecimiento profesional muy grande. Y yo la verdad es que las interacciones que he tenido en la calle con la gente, pues me ha encantado. Además, gente que, oye, súper discreta. Pasa una cosa muy curiosa, es que cuando voy con Carla, la mayoría de veces no me para nadie. Y cuando voy solo, siempre me paran. Entonces, Carla no se lo cree, ¿no? Y lo agradezco, la verdad, ¿sabes? Porque es verdad que cuando estás en pareja también estás quizá en otro mood y tal. Y entonces la verdad que joder, es una cosa que quizá, pues, claro, no en todos los momentos te apetece tener que pararte y saludar y tal, pero cuando lo hacen con buena educación y tú lo ves en su cara, que es que le has ayudado de verdad, pues luego es un placer, porque si no al final estamos siempre con cámaras, focos y poder captar esa parte personal y física mola mucho. Oye, que hemos pasado de tema, pero ¿vosotros qué hacíais en verano para mejorar vuestra situación o ganar dinero? ¿Qué es lo que hacíais? Bueno, yo creo que mucha gente que está viéndonos está en la etapa de o estudiantes o algo que tienen hasta verano. Es verdad que si estás trabajando en un trabajo normal, por ejemplo, mi cuñada trabaja en un hospital y ahora mismo en junio o julio, con todo el calor y todo, está haciendo guardias de 24 horas y tal, y dices, hostia, es una locura la gente lo que trabaja por ahí ahora en verano. Pero yo creo que como yo lo afronta mucha gente que nos ve y me he esforzado mucho durante todo el curso y ahora como que en verano quiero descansar y quiero desconectar y tengo muchas ganas del verano, de ir con los amigos, de no hacer nada, pero por otro lado tu cabeza está en... Además la voz suena muy bajito, que dice... Hostia, deberías aprovechar el verano. Deberías aprovechar el tiempo que tienes libre, que no tienes durante el curso. Sabes que podrías estar aprovechándolo para tal. Por suerte, todos estos últimos años atrás, era como que me lo tomaba muy en serio y decía, tío, voy a aprovechar ese tiempo libre. Voy a aprovechar el verano y voy a aprovechar a hacer cosas. Entonces, bueno, desde 2016, 2017, antes de empezar YouTube, que lo empecé en 2018, luego cuando empezó YouTube, el tema era YouTube, pero antes de eso, yo recuerdo, tío, que yo hacía... Me acuerdo que, yo qué sé, neobancos como Binext daba pasta por las tarjetas estas que daban de promoción. Hostia, es verdad. Con las SIMs. Y yo recuerdo, tío, hacer literalmente... Esto, bueno, no sé si esto es para ser chanchullo ya, pero básicamente imagínate ser un captador de leads para la empresa en el que dices, vale, me gano 50 euros por cada eSIM que consigo de una persona en contacto y tal. Pues al principio vas a los amigos y ganas, pues le das al tío 10 euros al que te da la SIM y ganas 40 euros por cada uno. Pero es que luego tienes que expandir. Me acuerdo que ese modelo de negocio no me apasionaba nada, no me molaba nada y me sentía que era un chanchullero, ¿no? Pero al menos era como una forma de aprovechar el verano, de ir a una biblioteca con un amigo que tenía allí en verano, que le saludo desde aquí, se llama Jorge, y yo me acuerdo con él que me enseñó todo esto que hacía y cómo lo tenía montado, y yo intentaba ayudarle. Pero eso fue una pérdida de tiempo total. ¿Por qué? Porque luego eso lo que me permitió fue darme cuenta de que el verano lo podías aprovechar, que yo creo que es un poco el punto que quiero hacer aquí. Aprovecha el verano. Yo lo que le diría a la gente es, aunque parezca que vas a disfrutar más con tus amigos en las vacaciones, guárdate una semana o dos, o fines de semana, o huecos entre semana. Pero, tío, haz algo con tu vida, porque es que... Sí, ya ves. Volvemos a lo de siempre, cómo funciona la vida. La gente se piensa que nosotros, que podemos tener la libertad de poder decidir un mes entero no trabajar, se piensan que seremos más felices ese mes. Pero, obviamente, hace falta que haya un poco de trabajo, ¿no? No sé qué opináis vosotros. No, me parece súper buen apunte y para mí, además, me ocurre una cosa y es que para mí los inicios de año siempre son en septiembre, no en enero. Porque... para mí el verano es el tiempo un poco de reflexión, de descanso, de aprendizaje, de planificación, y es como el año empieza en septiembre. Y entonces muchos de los proyectos son, venga, los empiezo en septiembre y luego ya, porque al final en verano todo el mundo baja un poco el ritmo, te relajas más, el buen tiempo, más ocio, la familia. Es normal estar un pelín más relajado, pero hay que usar esa relajación, como tú me dices, para planificarse. Y a mí el concepto de cambiar el inicio de año en vez de enero, pasarlo a septiembre, me parece mucho más potente. ¿Por qué? Porque es mentira que en enero empiezas el año, porque enero estás en medio de todo. Enero es cuando ya tienes que estar con la inercia a tope y aprovechar para cumplir todos tus objetivos sin parar y no relajarte. De hecho, las vacaciones de Navidades pues son 3, 4, 5 días en el mejor de los casos. Y en cambio, tener todo el verano para formarte, decidir tomar acción en algo y poder tener la tranquilidad mental para reflexionarlo con calma, aprender, hablar, llamar, tener esos contactos, a mí me parece brutal. Y a mí el verano me parece la época más bonita y más ilusionante, porque luego viene septiembre y venga, empezamos a tope con todo. Hostia, es verdad, no había caído en eso, es verdad, en enero, las vacaciones, porque intentas planificar todo la semana antes y planificas lo primero que se te viene por la cabeza, no lo haces de una manera muy detenida. Justo, y al final, en enero...
tampoco estás quemado porque llevas 3 meses a tope desde que has empezado en septiembre. Yo entiendo que la gente llegue en junio y le cambie el tiempo y tengan más ganas de descansar y desconectar y aprovechar eso para formarse, ¿no? Y a lo mejor poner el foco en algo que es fuera de su trabajo, ¿no? Es un buen momento para plantearse si puedes añadir algo a tu vida distinto. Y no sé, a mí septiembre me parece el mes más bonito de todos. ¿Tú, Javi, cómo empezaste a ganar dinero o qué trabajos tenías en verano? Bueno, yo, más que trabajar en verano, cuando tenía 14 años me hice árbitro de básquet y anotador. Y entonces lo que hacía era todos los fines, desde los 14 hasta los 20, arbitraba partidos de básquet. Y ese era mi trabajo. Entonces en verano sí que es verdad que descansaba, pero porque ya me había pasado el sábado y el domingo, a lo mejor yo hacía entre 5 y 7 partidos cada fin de semana, entre sábados y domingos. Y eso pagaban como 30 euros así el partido, ¿no? Pues depende de la categoría, un mínimo de 18 y un máximo de 50 a mí me pagaban. Depende de si eras justo árbitro en ese partido, pues pagaban un poco más, o si estabas en la mesa de crono o anotador, pues pagaban menos. Y dependiendo también de la categoría, pues más o menos. Y luego con 20 años fue cuando empecé con el tema de las apuestas, que ahí dejé ya de arbitrar porque perdía dinero, porque como la mayoría de los pronósticos y las apuestas eran los fines de semana, pues no, si estaba arbitrando me perdía las apuestas y entonces me dediqué a tiempo completo al tema. Ojo de lo que ha las dicho apuestas. Javi, perdía dinero. O sea, ahí estás hablando de un concepto muy interesante para la gente que es el coste de oportunidad. Exacto. Explícaselo a la gente lo que es. Bueno, al final, por ejemplo, en mi caso, si estando todo el fin de semana delante del móvil, comprando y analizando partidos, yo podía ganar 700 euros ese fin de semana y en cambio, pues arbitrando en la mesa sin poder mirar el móvil porque tienes que estar en el partido, pues ganaba 150, pues estaba perdiendo 550 euros, ¿no? Aunque tú pensarás que estás ganando 150, realmente estás perdiendo 500. Exacto. Eso es muy y eso es muy bueno además planteárselo en todo en la Total. vida, porque oye, al final si estás en un trabajo que vas ahogado, que trabajas 9 o 10 horas al día y cobras 1.500 pavos o 1.400 y tú sabes que formándote un poquito y dedicando un tiempo, incluso aunque dejes de ganar dinero ese tiempo, puedes dar el paso a otra oportunidad mejor, pues te tienes que plantear si dar ese paso. Que de hecho es algo parecido a lo que yo hice. Al final yo creo que profesionalmente es que es un error empezar en una cosa y decir, voy a estar toda mi vida profesional en ello, ¿no? O sea, porque igual te estás perdiendo una oportunidad mejor, ¿no? Yo cuando empecé con las apuestas, pues gané bastante dinero. Hice ganar bastante dinero. Cuando me echaron de todas las casas de apuestas, monté una empresa para, en vez de poder yo utilizar esos pronósticos deportivos, que no podía porque las casas me expulsaban, pues vendérselos a tercero e intermediar y llevarme una comisión. Y después de 5 o 6 años con este modelo de negocio, a mí lo que más me encantaba era el tema de las finanzas y las inversiones. Pues me planteé, ¿no? Oye, quiero estar toda la vida con esta empresa en este sector en el que a lo mejor necesariamente no disfruto tanto o no me gustan las empresas a las que me enfrento o no me gusta cómo está montado el sistema porque perdemos clientes porque de verdad son rentables y es siempre un problema. Y dije, joder, pues a lo mejor puedo utilizar lo que yo he aprendido de gestión del dinero, de gestión de las emociones y aplicarlo a otro ámbito donde pueda ayudar a más gente, donde haya más viento de cola y donde además pueda poner en marcha todo lo aprendido con la parte de marketing, ¿no? Pues hacia mí y no hacia otros. Y todo eso también es el coste de oportunidad. Sí, pero también yo lo que veo en tu caso es que ibas moviéndote, porque muchas de las preguntas que tenemos es, ¿dejo mi trabajo de 1.500 euros al mes por ponerme a emprender? Joder, No. que puedes hacer un montón de Claro. cosas antes de hacer eso, que es que yo creo que la gente se ha tomado el emprendimiento como si fuera a apuntarse al básquet. Sí. Que no, hostia, que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Yo creo que al final esto es como los monos con la liana, ¿no? No sueltas uno hasta que no estás Claro, agarrado eso de la es. otra. Y al final la realidad, y esto también es cierto, y yo creo que hay mucha gente que no llega a emprender, que lo leí en un libro muy bueno de Patrick Bet-David que se llama Elige a tus enemigos cuidadosamente, y decía que él había determinado que la manera número 1 de predecir el éxito de un emprendedor era cuánto lo deseaba y cómo odiaba su situación actual, ¿no? Y claro, hay mucha gente que dice, sí, yo quiero emprender, yo quiero tener un negocio que me genere 3.000 euros o 5.000 o 10.000 al mes. Pero luego está cómodo en su día a día y no es capaz de, cuando llega a las 6 o a las 7 del trabajo, ponerse a currar en ese negocio o el fin de semana, en lugar de pues pasárselo descansando, ponerse a currar en ese otro negocio, ¿no? Y entonces es muy importante y la gente tiene que entender que tú no vas a sentar las bases de un negocio exitoso a largo plazo teniendo que estar a él full time, porque además los negocios pues van por fases y puedes empezar los fines de semana, puedes empezar por la noche y joder, para mí el tema de dejar un trabajo, endeudarse y quemar todas las naves, pues normalmente no es necesario, porque además probablemente el modelo de negocio que te vaya a funcionar no des con él el primer día, o sea, una evolución de ese modelo de negocio. Entonces, poder hacerlo con cierto respaldo y sin quemar tu situación actual es importante. Sí, claro, y encima también que normalmente solemos preguntar, ¿cómo te imaginas de aquí 5 años? Y dices, pues con un Lamborghini, pues viajando, pero que no te tienes que fijar eso, te tienes que fijar
¿qué estás dispuesto a sacrificar en 5 años? Oye, ¿estás dispuesto a, por ejemplo, a tener que grabar un domingo, a tener que sacrificar relaciones? Es decir, el éxito de algo material o de lo que sea va todo respaldado por las horas que le has metido. Entonces, que la gente cuando va a empezar que nos haga tantas preguntas de qué es lo que quiero, sino cuánto tiempo le quiero dedicar, Exacto. que yo creo que es lo importante y lo que va a hacer que marques la diferencia. Y pensar en décadas, porque al final que vayas a montar un negocio y el mes 6 vaya a sustituir tu sueldo, a lo mejor no es muy realista, pero montar un negocio y que en 3 años pueda sustituir tu sueldo y puedas ir, a medida que vayas sustituyendo tu sueldo, pues dedicándole más energía a ese negocio que a tu trabajo, pues Ya es ves. lo razonable. Yo al final empecé con el canal de YouTube de Javi Linares en 2020, la empresa del marketing en apuesta deportiva la empecé en 2016 y no fue hasta el año pasado que yo dije, vale, delego todo lo que tiene que ver con la empresa y me dedico en exclusiva al canal. O sea, estuve 3 años mientras que gestionaba la empresa de apuestas deportivas, los trabajadores, todo el equipo y todo, hasta que pude dar ese paso. Y al final, si es que cuando uno empieza un proyecto importante, 3 años, 5 años, no es nada. O sea, Ya ves. hoy en día es que lo queremos todo muy rápido. ¿Y cómo os hacéis vosotros los objetivos? Lo que estabas comentando de, oye, a 3 años, a 4 años, ¿cómo os lo planificáis? Vale, yo creo, en primer lugar, que debes saber dónde está el norte. Creo que es importante hacerte preguntas importantes. Para mí una pregunta importante es ¿cómo me quiero ver despertando un martes por la mañana con 32 años? Vale. Normal, eso es una pregunta importante. Es decir, literalmente imagina todo. ¿Cómo se quiere ver tu cuerpo? ¿Cómo quieres ver a la gente que tienes alrededor? Amigos, no amigos. ¿Cuánto tiempo les dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tipo de habilidad tuya explotas en tu trabajo para ganar dinero? Pues yo que sé, algunos puede ser el analizar, investigar y estudiar y eso presentarlo en unos papers. O puede ser comunicar. O puede ser hacer cosas con tus manos. Piensa bien, de forma muy profunda y pura, qué es lo que tú quieres ahí en esa mañana. Y eso te ayudará a entender qué es lo que tienes que hacer hoy para hacerlo. Cuanto más lejano sea el objetivo a largo plazo, más fácil te será poner objetivos cortos. Es decir, si yo tengo claro cómo quiero estar en 2025, me hace más fácil saber qué es lo que tengo que hacer hoy para que me acerque a esa situación. Sin embargo, si nos ponemos objetivos cada semana, vas un poco a lo que has visto recientemente en podcast, a lo que te apetece ahora y tal, y si miras hacia atrás en tu recorrido, has ido yendo de lado a ¿no? Entonces yo creo que a mí lo que me gusta mucho también es aconsejar a la gente que esté en silencio cuando piense esas cosas, porque últimamente lo estoy viendo demasiado más en verano. No sé si has visto, Javi, en Instagram, todo el mundo con un postureo de que están en unas mansiones que si en Ibiza, que si en Tailandia, que si me voy de viaje a tal. Y yo puedo imaginarme ese chaval, como yo era yo, en una urbanización en Zaragoza, que su verano es ver su piscina de la urbanización todos los días, dar una vuelta por el barrio, hace un calor que flipas, no tienes mar. Y dices, joder, mi verano es una mierda. No, tío, tu verano es como el del 99%. Lo que te estás fijando es en el 0,1% de gente que encima son buenos creando contenido, que te lo van a vender. Incluso yo puedo caer como culpable en eso, ¿eh? Pueden caer en enseñarte lo bonito de la vida, pero que al final, a ciencias prácticas, ese tío que estás viendo en Instagram o tú en cuanto a felicidad, vais igual. Y de hecho tú puedes ser mucho más feliz porque a lo mejor el tío se ha metido tanta presión a sí mismo que le va a costar mucho más pues esa sensación de paz, ¿no? Y de estar a gusto con lo que tiene. Entonces, tío, silencio. Quítate el ruido de redes sociales. Quítate el ruido de distracciones de notificaciones. Y dedica tiempo a estar en silencio sin nada. A mí, por ejemplo, personalmente, ahora estoy intentando entrenarlo más, lo de estar meditando, un estado meditativo, de estar en una meditación respirando sin hacer nada. ¿Pero y qué piensas? ¿Cómo meditas? Cuéntame. El objetivo es primero el tiempo de estar los que te pongas. Pues al principio yo me puse 5 minutos, 10 minutos y luego intentas poco a poco pues que sea más, ¿no? Pero, vale, me voy a poner un cronómetro en 10 minutos que suene la alarma. Vale. Y el objetivo es de momento no hacer nada. A partir de aquí, todo lo que yo pueda estar en el presente sin que mi cabeza se vaya a otra dirección, pues mejor. Y tomármelo como cuando el primer día salí en bici contigo, que iba ahogado, y el siguiente día un poco más flojo, y el siguiente día disfrutaba un poco más y cada vez un poco mejor. Vale, pero no hay ningún objetivo de encontrarte o que me venga la idea del siglo. No, el objetivo es, si la vida me tiene que decir algo, que me lo diga. Pero es que si no le dejas un espacio en silencio, no te vas a dar cuenta que estás mal con tu pareja, vale, o que tienes una conversación pendiente, o que a lo mejor hace mucho que no llamas a tus padres. Pero es que si no dejas un espacio en tu día de 20 minutos de silencio, es imposible que te salgan esos momentos. Imposible. A mí lo que me ayudaba al principio, y lo que me sigue ayudando, que de hecho hago menos y me gustaría seguir haciéndolo, es pasear. O sea, pasear, tío. O sea, paseas una hora y te acabas de sentir mucho más feliz en tu día a día. Yo recuerdo cuando llegaba de clase cansado y tal, o de la universidad, tenía que hacer vídeos o lo que sea, digo, tío, ojalá saque 45 minutos para poder darme un paseo, porque sabía que siempre que lo hacía me sentía bien. Pero es lo típico, como entrenar, ¿no? Que te cuesta meterlo en la rutina porque te da un poco de pereza, pero que luego siempre que lo haces te acabas sintiendo bien. Entonces yo creo que
Yo diría eso, como consejo mío, como aportación al tema de objetivos. Sí, total. No, me encanta. Y sobre todo la parte de visualizar no solo qué quieres conseguir profesionalmente, sino cómo te vas a sentir tú y cómo te ves consiguiéndolo. Porque al final va muy de la mano cómo te sientes personalmente con las cosas que eres capaz de conseguir y que te haga ilusión. Porque mucha gente dice, buah, quiero ganar no sé cuánto dinero y para eso voy a montar un negocio. Y es como, vale, eso está muy bien, pero ¿cómo lo vas a encajar en tu vida? ¿Cómo va a ser tu día a día, no? Y a mí, sobre todo, para la hora de planificarme, que no se me olviden las cosas, de reflexionar. A mí me gusta mucho escribir físicamente, o sea, Total, no en ordenador, en Word, no. Coger una libretita, yo creo que todo el mundo tiene que tener un cuadernito o una libreta e ir apuntando ahí todo lo que se le vaya ocurriendo a lo largo del día. Las ideas que tiene a largo plazo, las ideas que tiene a medio plazo, cómo se siente, qué le ha hecho sentir pues cuando ha conseguido X, cuando no lo ha conseguido, qué problemas tiene en su negocio, cómo podría mejorar su negocio, cómo podría conseguir un ascenso, a quién tendría que hablar para entender cómo funciona la industria o el cambio profesional que quiere dar. Y todo eso, cuando lo vas apuntando y lo vas bajando a papel, tu cerebro lo va descargando poco a poco, se queda ahí en tu subconsciente y tú, cuando van pasando los meses y has ido apuntando todas estas cositas en tu libretita, tu subconsciente poco a poco lo va trabajando y se te van, en momentos de tranquilidad, en momentos de paseos, en momentos de meditación, ¿no? Como que tu cerebro de repente te va dando la respuesta, porque a veces nos pensamos como que es como una calculadora al cerebro que le decimos, ostras, estoy cansado, no me gusta mi trabajo y me gusta escribir y comunicar por internet. ¿Qué tengo que hacer? Y nos pensamos que va a salir, ¿no? El igual y ya va a salir la respuesta. Y no. A veces, pues hay que ir poco a poco dejando a ese cerebro que vaya trabajando y con el paso de los meses de repente es como, hostia, ahora sí que lo voy viendo más claro, ¿no? Qué bueno. Ya tengo todos los datos, lo he ido plasmando todo y de repente todo va cogiendo un sentido. Y a mí me pasa en mi negocio que yo sé lo que quiero hacer desde hace 5 años. Eso no quiere decir que ya lo haya hecho. Hay cosas que sí que he podido implementar, otras que estoy implementando ahora y otras que todavía no puedo implementar porque en la fase de mi negocio en la que estoy no tiene sentido meterme con eso. Pero lo tengo apuntado desde hace 5 años. A lo mejor hace 5 años no sabía o no escribí exactamente cómo quería hacerlo, pero sé lo que quería hacer o sé que podía tener sentido. Más adelante, cuando yo crezca como profesional, cuando mi negocio sea más ancho, cuando tenga más recursos, ya será el momento de ir poco a poco metiendo lo que tenía en la mente. Y personalmente, al final, pues es muy similar. Yo creo que es lo que decía Sergio, te tienes que imaginar. ¿Me imagino aquí viviendo feliz? No. ¿Me imagino qué tipo de pareja, no? Me imagino. ¿Cómo tengo que encontrar ese tipo de pareja? A lo mejor si estás saliendo todos los días de fiesta, no vas a encontrar el tipo de pareja que tú quieres para tu vida. O a lo mejor, si tú no eres la persona que puede atraer a ese tipo de pareja, tampoco va a llegar a tu vida. Que nos gusta mucho siempre, ¿no? Estar culpabilizando de, no me llega, no. Pues ¿por qué no te llega, no? Plantéatelo todo eso, escríbelo, imagínate la persona que quieres ser y ya verás que poco a poco, mes a mes, año a año, la vida se va volviendo más fácil porque tú vas sabiendo tomar mejores decisiones, te vas conociendo mucho mejor y es como que el terreno pues se acaba poniendo cuesta abajo. Sí, total. Y encima, yo lo que veo con esta parte de escribir, que hay gente que le funciona muy bien y hay otro tipo de personas que les funciona mal, pero porque son adictos al escribir, al plantear objetivos y no hacen lo que tienen que hacer, que es mañana qué hacemos. Es decir, quiero conseguir esa chica, mañana qué tengo que hacer. Hostia, pues si me he imaginado yo fuerte y demás, si ahora no estar fuerte, lo que tienes que hacer mañana es ir al gimnasio. O si quiero lanzar mi newsletter, lo que tienes que hacer mañana es ya coger una plataforma. Veo como que hay mucha falta de actuar, cuando tienes que actuar, y mucha sobre replanteación. Que yo veo bien replantearse, porque veo bien que, joder, cuando ya lo has conseguido, cuando ya tienes dinero, dices, hostia, ¿y esto para qué lo quería? Pero también, tío, la gente que está empezando, hay momentos que no hay que plantearse tanto las cosas. Tienes que ir a fuego, tienes que ir todo el rato a tope. Un 10% de planificar y un 90% Eso de ejecutar. es. Si no, Sí, al sí, final sí. te va a entrar el problema este de estar dando vueltas todo el día a lo mismo y lo que vas a hacer es saturarte. Porque además, cuanto más vueltas le das a algo que tú ya sabes que tienes que hacer, lo que vas a hacer es o encontrar problemas que no hay, Total. o de repente enamorarte de otra siguiente idea que en tu mente ves más fácil de ejecutar. Entonces... A mí me gustaría destacar un punto que ha dicho Javi, que es el timing. Creo que me parece un puntazo y la gente no lo tiene en cuenta. O sea, es como que quiere ya en su vida cosas que va a ser más inteligente que las tenga con 40 en vez de aprovechar los años que tiene ahora. Es decir, coño, yo a veces lo pienso. De hecho, ahora me estoy leyendo un libro que se llama Muere con cero, que la teoría básicamente, pues como dice el título, no me falta pensar mucho, es la teoría de por qué trabajamos tanto por ganar dinero si puede, lo más probable, y el tío ha estudiado a muchos billonarios, que la mayoría mueren con grandes patrimonios sin gastar. Entonces dices, hostia, eso en valor de horas de trabajo, ojo, aquí cuando digo trabajo que no te gusta, es decir, trabajo de te estás forzando en elegir el trabajo por ganar más dinero en vez de por disfrutar, has gastado 3 años de tu vida o 5 años en valor de ese trabajo en vez de haberte cogido esos 5 años y gastarlos en tiempo de calidad y en otras cosas, ¿no? Entonces, claro, el timing que decía el tío este en el libro era
que no solo tienes que contar el retorno de la inversión en las finanzas personales, luego hablaremos de inversiones de dinero, sino también el retorno de inversión de las experiencias que tú vives. ¿Por qué? Porque las experiencias también pagan dividendos en el futuro. Es decir, yo cuando con Juan recuerdo, cuando empezamos el podcast, aún nos sigue pagando dividendos. Y son cosas que se han vivido hace 1 año y medio. Con lo cual, piensa qué inversiones son las que tú quieres hacer con tu tiempo, que son las más importantes. Luego cuando estás con 80 años, yo creo que lo que te acuerdas son las experiencias y los acontecimientos y las superaciones que has tenido. No creo que te fijes en la cuenta bancaria. Es verdad que hay que trabajar, y es verdad que hay que ganar dinero. Y es verdad que el plato entero de trabajo porque gana dinero y me hace sentir bien forma parte del ser humano y está de puta madre y te hace más feliz. Pero ojo, cuando se va el plato demasiado a la acumulación, al quiero comprarme algo material, ¿qué tal? O el quiero verme más dinero en la cuenta bancaria. Ojo, porque a lo mejor estás penalizándote tener 22 años y poder irnos como me fui con 1 céntimo a México. Que no digo hacer eso, pero ¿qué te apetece hacer? Pues Juan, me gustan las motos. Pero vete de las motos, tío. En plan, ¿qué vas a perder? 50.000 euros este año por haber ido en motos, porque es tiempo que puedes haber destinado a invertir más en un proyecto o en tal. Pero si luego lo analizas en términos de vida, ¿qué te va a dar más dividendos? ¿Esos 50.000 euros que has ganado por perder esos años de tu vida de 23? ¿O aprovechar el año que tú tienes ahora mismo, que no vas a poder disfrutar igual con 35 porque tu condición de vida será distinta, tendrás hijos, etcétera? O sea, el tío lo planteaba de puta madre porque era no solo el decidir dedicar tu vida a más experiencias y no tanto a trabajar, sino entender el timing. Él decía que él ve a un amigo suyo que no tenía pasta y decidió endeudarse, no digo que haga gente esto, pero para irse de mochilero por el mundo, ¿no? Pidió un préstamo y tal. Para irse de mochilero de un préstamo. Sí, el tío estaba tan pelado de pasta que decidió pedirse un préstamo para poder irse de mochilero. Y él dijo que era una locura, cómo iba a hacer eso, no tiene sentido, ¿qué haces pidiendo un préstamo si no te lo puedes permitir? Él no pudo hacerlo hasta que tuvo 30 años. Y cuando lo hizo con 30 años, él volvió de la experiencia y el aprendizaje que se llevó era que tendría que haberlo hecho con 23, porque es cuando tú estás dispuesto a estar en un hostal con 18 japoneses que tú no conoces de nada, flipando, en plan, viviendo con chinches y tal, porque te da igual. Sin embargo, con 30 es como que es más exquisito, no tienes tanta energía. No tienes la energía de llevar una mochila de 10 kilos, 20 kilómetros andando por una ciudad para verla. Y dices, hostia, es verdad, no digo con esto obviamente, yo he hecho experiencias y yo creo que todo el mundo en su cabeza entiende el punto de que no me refiero a que se pidan un préstamo, ¿no? Pero es verdad que tú ya puedes hacer cosas muy locas, rollo, te puedes ir a una ciudad o te puedes ir en tu propia ciudad a hacer cosas que no valen tanto dinero, yo qué sé, ir a ver las estrellas por la noche con el coche o hacer un plan de ruta andando o hablar con desconocidos en un lugar de encuentro en tu ciudad, creo que lo puedes hacer ya, creo que te saca de tu zona de confort y creo que te va a dar experiencias que te van a pagar muchos dividendos. Hostia, es buen concepto, ¿eh? Experiencias que pagan dividendos, es verdad. Yo me acuerdo más de algunas experiencias que del dinero que me está dando lo que tengo en un fondo Yo ni me indexado. acordaba ese mes cuánto estaba ganando ese mes, por ejemplo. Es verdad, no te acuerdas de nada, total. Es que yo justo ahora, me gustaría entrar en tema de inversión porque yo ahora estoy haciendo pues lo del fondo de emergencia, estoy empezando a meter, de hecho te pregunté por WhatsApp. Siguiendo los consejos de Javi, bien. Sí, no, yo todo, encima, yo alguna vez digo, tío, tengo que decirle que dar porque me da como, me jode hablarte por WhatsApp para decirte, oye, ¿este ETF o el otro? No, de hecho, digo, estoy metiendo en dos, lo estoy haciendo bien, entonces me da un poco de palo, pero ¿hasta qué punto hace falta meter pasta en ETFs, en todo? ¿Hasta qué punto, digo, de cifra? Es decir, ¿tú alguna vez has calculado la cifra que hace falta? Es relativo. Al final, yo lo que creo es que sí que hay que crear un colchón financiero que te dé tranquilidad y estabilidad. Cuando ya llegas a cierto patrimonio, en función de los gastos que tú tengas también, porque esto al final depende mucho. Si tú me dices, hostia, yo es que gasto 20.000 euros al mes, pues esa cifra que necesitas tú es mucho mayor que la que necesita una persona que gaste 3.000 euros al mes, porque es mucho más fácil sustituir ese sueldo el día de mañana, ¿no? Claro. Personalmente lo que creo es que hay que encontrar muy bien el equilibrio entre lo que uno gasta y lo que uno ahorra e invierte. Porque es verdad que si se esfuerza al principio, cuando uno empieza a ganar pasta en su carrera profesional, en crear ese colchón con el interés compuesto, puede tener sentido que incluso ahorra e invierte 10 años y el resto de su vida no tiene ni siquiera ni que aportar más, porque por el interés compuesto sigue revalorizándose y no hacen falta más aportaciones. También es cierto, y esto es donde complica la ecuación, que el dinero tiene una utilidad decreciente, es decir, cuanto más dinero tienes y cuanto más mayor eres, menos disfrutas el dinero y más dinero te hace falta
para, digamos, esas emociones fuertes, porque es precisamente lo que tú decías. Antes de hacerte, yo cuando me iba con mis colegas a Gandía, pues no sé, igual nos gastábamos 300 pavos la semana cada uno y era la semana del siglo. Y lo que tú decías, y si la última noche estábamos calientes, nos quedábamos a dormir en el coche y volvíamos al día siguiente reventados, y eso ahora, pues, 300 pavos no cuesta ni una noche de hotel donde vamos de vacaciones, a lo mejor. Yeah. Entonces, hay que ser conscientes, ¿no?, de encontrar ese equilibrio entre, desde joven, aprieto por ahorrar e invertir, pero no sacrifico mi juventud, ¿no? Entonces es difícil. Yo sí que creo que tienen sentido las tasas de ahorro decrecientes, en cierto sentido de que, sobre todo para quien gana, emprendedores que tienen sueldos altos. Quizá para alguien que tiene un trabajo normal no le animaría a hacer esto, porque la realidad es que tampoco va a poder acelerar muchísimo su edad de jubilación y perderse la juventud por esto, pues no tiene sentido. Pero si tienes una empresa que te genera muchísimo beneficio, tampoco tiene sentido que te gastes todo, porque incluso probablemente no te vaya a dar más felicidad si gastas 15.000 que si gastas 10.000 que si gastas 7.000, ¿no? Entonces encontrar este equilibrio es bueno. Lo que yo sí animo a la gente es a entender un poco cómo funciona el interés compuesto y cómo funciona la regla de sustitución, de cojo mi patrimonio y lo convierto en rentas y sustituyo mi trabajo. ¿Por qué? Porque si tú dices, oye, yo cojo y ahorro e invierto 100.000 pavos en un periodo de 10 años, que son 10.000 euros, pero encima lo puedes acortar porque como mientras ese periodo tienes el dinero invertido, a lo mejor llegas en 6 años en vez de en 10, pues con estos 100.000 pavos que ahorro e invierto, yo sé que a lo mejor en 30 años, pues estos 100.000 ya son 2 millones de euros. Y entonces sé que los otros siguientes años, hasta que mi patrimonio llegue a los 2 millones de euros, no tengo que poner ni un euro más de mi dinero. Y voy a tener mi sueldo para fundírmelo íntegro, porque sé que ya voy a tener ese colchón el día de mañana para la jubilación o esa tranquilidad mental. Entonces es jugar muy bien en esa ecuación entre cuánto dinero quiero sacrificar de ahora para que el día de mañana sea muchísimo dinero y cuánto dinero necesito realmente para esas experiencias, para vivir, para ser feliz. Y al final esto pasa un poco como con las vacaciones, ¿no? Ese colega típico que no se quiere ir de vacaciones porque siempre está agobiado. Porque dice, hostia, es que no llego, no sé qué, no sé cuántos. Normalmente el que no se puede ir de vacaciones porque está agobiado es porque no es capaz de apretar, ejecutar y avanzar un poco el trabajo y luego relajarse, que a mí me ha pasado en algunas etapas de mi vida, ¿no? Entonces con esto pasa igual. Al final el equilibrio se da en todo y tú puedes ser diligente 7-8 meses del año y ahorrar esos 7-8 meses un 30% y luego cuando llegue el verano pues no ahorrar y gastártelo todo en vacaciones, en experiencias y en vida. Para mí lo difícil es encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre soy diligente, pero también sé gastar. Porque en mi experiencia, la gente que es más frugal, luego incluso cuando tiene esa vida resuelta y tiene esos patrimonios grandes y lleva ahorrando e invirtiendo toda la vida, le cuesta muchísimo disfrutar de ese dinero. Entonces, total, sí, 100%. Tienes que encontrar ese equilibrio entre subo mis ingresos, ahorro e invierto, me compro esos fonditos indexados, tengo ese 15-20% de ahorro, pero también gasto en lo que me hace feliz, me gasto en los viajes, me gasto en formar, me gasto en aumentar mi sueldo. Y eso es lo que más le cuesta a la gente, desde mi punto de vista. Hostia, tío, es que lo que has dicho de la experiencia es verdad, ¿eh? Yo me acuerdo que antes nos gastábamos 120 euros, 200 euros una semana y te lo pasabas de puta madre. Sí. También yo creo que es por la adaptación hedónica que tenemos a todo. De te compras un coche, de no sé qué. Yo, por ejemplo, hace poco me compré un coche y me sigo obligando, entre comillas, a coger la Zafira, pero ¿sabes el típico tirón del coche? Cuando te acostumbras ya lo pierdes y digo, oye, pues me acostumbro otra vez a coger el coche antiguo y así no traes otra vez el tirón. Entonces yo creo que eso también es un poco, oye, vete a un hotel de mierda un par de días y luego ya verás como hasta el de 50 euros lo vas a valorar. Es que al final, tío, la cabeza yo creo que se acostumbra a todo. Y cuando tengas 2 millones, querrás 4, querrás 5. Entonces, no sé, yo es uno de los debates que estoy teniendo últimamente porque estoy empezando a mover el dinero y me he puesto como un salario para controlarme, ¿vale? Me he puesto como un salario para pagar alquiler y tener como 1.000 o 2.000 euros de gastos, pues yo qué sé, si viene la familia o me voy de restaurantes. Y claro, viene una experiencia y dices, ¿ahora qué hago? ¿No pago la experiencia? Si la experiencia es lo más importante. Tienes que pagarla sin duda. Al final yo creo, por lo que te puedo conocer, seguro que ese salario es bastante más bajo de lo que generas. Sí, y no tiene sentido dejar de hacer cosas que te pueden aportar o ser generoso con tus amigos o con tu familia o con tu pareja, cuando encima... Para mí la tranquilidad financiera viene de 3 factores. Lo que ingresas, lo que tienes en patrimonio y lo que crees que vas a ingresar el día de mañana. Entonces, si tú estás claramente en un camino en el que sabes que en 3 años vas a tener el doble de ingresos que tienes ahora, pues a lo mejor también tu tasa de ahorro no tiene sentido que sea excesivamente alta, porque sabes que te va a ser mucho más fácil ahorrar en el futuro y tiene sentido también que estés disfrutando de este momento, que... aunque tu patrimonio no crezca en este momento, a lo mejor estás creando un activo
como es vuestra marca, vuestro podcast, que en 3 años va a generar más de lo que genera, o como mínimo va a seguir generando lo mismo. Entonces, hay que jugar con esos 3 factores muy bien y entender que tu felicidad y tu tranquilidad financiera tienen mucho que ver con cuánto dinero ganas, pero más aún con cuánto dinero tienes y con cuánto dinero crees que vas a tener. Y eso es importante. Luego, evidentemente, cuanto más entiendes cómo funcionan las inversiones, más tranquilo estás con tu dinero invertido. Porque si a ti te dicen que tienes que invertir y no entiendes nada cómo funcionan y tú pones tu dinero en un ETF indexado, en un fondo indexado, vas a estar nervioso porque no te crees tanto esto del interés compuesto, no te crees que en 20 años vaya a valer bastante más. Y entonces hay que jugar muy bien con esos 3 factores y ponerlos en orden para poder gastar con felicidad, que al final, joder, es que es lo que decíamos, el dinero es una herramienta y si no la sabes utilizar, pues está súper jodido. Una cosa que, por ejemplo, nos contó Sergio Fernández en el podcast que hicimos el último, nos hablaba de que él dedicaba un porcentaje al lujo. Es decir, él, por ejemplo, decía 10% de mi dinero o de mis ingresos lo tengo que destinar a una cuenta, porque él tenía este problema. Es una persona muy ahorradora, es muy bueno y muy responsable con su dinero, y es tan responsable que llegaba a final de año y se daba cuenta de que en experiencias de ocio para él, de lujo, no se gastaba absolutamente nada, ¿no? Y entonces lo que decidió fue meter en su distribución del dinero un 10% que se va a gastar simplemente a despilfarrarlo. Es decir, por ejemplo, quiero aspirar a tener una vida en la que me pueda permitir hoteles mejores. Pues en vez de comprarte 5 noches de un hotel de 50 euros para ir en presupuesto y tal, pues como está ese porcentaje del lujo, ese porcentaje paga la única noche que te vas a dar en el hotel de 5 estrellas para no sé cuántas, ¿no? O sea, es decir, hacer que ese dinero, pequeño porcentaje, te ayude a aumentar tu termostato financiero de, hostia, ya estoy sintiéndome como me sentiré cuando lo consiga, ya estoy forzándome a vivir experiencias que no viviría porque no me toca, ¿no?, en mi nivel económico. Me parecía interesante también por el tema que me comentabas antes de que cuesta más a esas personas frugales. Claro, yo creo que al final lo que la gente tiene que entender es que se debe de poder gastar el dinero sin sentir culpa. Porque lo peor que le pasa a las personas es que están planificando los gastos de las vacaciones y sienten culpa. Es verdad. Pero normalmente cuando sientes culpa es porque no tienes un plan, ¿no? Y al final hay una regla muy, muy básica que todo el mundo puede aplicar para saber si se puede permitir algo o no. Y es tan sencillo como entender una distribución muy común que hay a la hora de las finanzas personales, y es que se recomienda, ¿vale? Luego esto lo puedes personalizar, puedes ampliar un poquito más, pero funciona muy bien. 50% de tus ingresos para gastos fijos, es decir, comida, colegio, casa y suministros. 30% para gastos variables, por ejemplo, vacaciones, restaurantes, ropa, ya cosas que son, oye, que quieres gastar y que debes gastar, pero que no son tan importantes como la casa, ¿no? Y el 20% de ahorro para inversión. Cumpliendo con esos parámetros, dentro de ese 30%, tienes que hacer lo que te salga de las narices con tu dinero. Y no tienes que sentir culpa ninguna. Porque si tú ya estás ahorrando e invirtiendo un 20% de tu dinero cada mes, lo que estás haciendo, ¿vale?, es que cada 5 meses estás ahorrando un mes entero de salario. Estás comprando un mes de libertad cada 5 meses con ese 20%. Pero es que además cuando lo inviertes, ese dinero cada 7-8 años se va a ir multiplicando por 2. Entonces estás creando un sistema para en 20-25 años tener un patrimonio que te dé de sobra para luego estar 20, 30, 40 años sin trabajar con ese 20%. Entonces hay que ser capaz de gastar sin culpa. Y hay muchos gastos, sin irnos ya a un hotel 5 estrellas, que a mí me da mucha felicidad. Por ejemplo, ¿qué me da mucha felicidad? Llegar al centro de Barcelona y coger un buen parking y no tener que estar 15 minutos desesperado buscando aparcamiento. Total. Ya ves. ¿No? Hay pequeñas cositas que luego cada uno, depende de su personalidad, le dan más felicidad o menos, ¿no? Entonces yo lo que animo a la gente es eso, a que, oye, cumpla con sus 50 de gastos fijos, 30 de variables y que ahí meta todo lo que quiera y 20% de ahorro. Y si está ahorrando e invirtiendo el 20%, que se despreocupe de la culpa, porque ya lo está haciendo bien, ¿no? Y volviendo luego al tema anterior, hay una cosa en finanzas que se llama la regla del 4 o del 3%. A mí me gusta más el 3%. Y quiere decir que si tú, por ejemplo, tienes 1.000.000 de euros, podrías gastar indefinidamente 33.000 euros cada año sin que se te acabe nunca el dinero. ¿Por qué? Porque tú tendrías invertido ese 1.000.000 de euros y como ese 1.000.000 de euros va creciendo entre un 6, 9, 10% anual y tú solo retiras un 3%, pues tú puedes vivir de tu patrimonio. Ah, vale, y se mantiene, con la inflación se mantiene Y se mantiene, incluso pese a la inflación, ¿no? Porque tú vas cada año retirando el 3% más la inflación, porque la idea es ajustar tu coste de vida al 3% de tu patrimonio. Esto es lo que se suele recomendar a la gente cuando quiere jubilarse y quiere vivir íntegramente de su patrimonio. Tener 33 veces los costes anuales invertidos. Porque entonces tú cada año retiras ese 3%
que es lo que tú gastas en el año, y la otra parte sigue creciendo. Aunque a un año puntualmente a lo mejor el mercado baje, se ha demostrado que le da tiempo luego a recuperarse porque como el 7-8% de crecimiento es la media, hay algunos años que igual cae un 20%, pero otros que sube también un 30%, entonces Qué curioso. más o menos se estabiliza. Y entonces yo lo que animo a la gente es a que entre en una calculadora de interés compuesto y vea cuánto dinero tiene que ahorrar e invertir para llegar a esa cifra del 3%. Por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo invertido el suficiente dinero para que en 10, 15, 20 años sobradamente sea mucho más, o sea, pueda vivir de sobra mi patrimonio con esta regla del 3%. Yo, si quisiese ya, podría dejar de ahorrar porque mi patrimonio en 15 o 20 años cubriría de sobra mi nivel actual de vida, incluso superior, y podría vivir siempre de él. Sería libre financieramente en 10 o 15 o 20 años, ¿no? Entonces puedes hacer estos cálculos. ¿Cuánto tengo que ahorrar e invertir? ¿Cuándo tengo el suficiente dinero para incluso dejar de invertir, pero que como está invertido siga creciendo y en X años pues ya me dé para cubrir? Y todo este tipo, tener estos datos, también lo que hace es sentirte tranquilo y sentir que estás en el buen camino con tu dinero y que luego puedes gastar sin culpa en las experiencias que te dé la gana. Pero tú, Javi, siempre lo haces en base a ETFs y fondos indexados, es decir, nunca tienes la posibilidad de comprar un piso y con esas rentas. Eso no te las... A mí personalmente no me gusta tanto porque, para empezar, de momento no quiero vivir de rentas, ¿no? Entonces, el problema de los pisos es que fiscalmente te penalizan mucho porque cada vez que recibes una renta tienes que pagar impuestos por ella. Vale. Y en cambio, cuando tú compras una participación del ETF, aunque se revalorice un 20% esa participación, tú no pagas impuestos hasta que el día de mañana la vendes. Entonces, para acumular patrimonio, si no lo quieres consumir, me parece mucho más interesante el tema de los fondos indexados y los ETFs que los pisos. Que no quiere decir que sea la mejor estrategia ni la única, que incluso cuando uno tiene muchísimo patrimonio, lo suyo es diversificar y tener distintos activos, ¿no? Y no tenerlo todo en una sola cesta, aunque sea la más rentable y la más eficiente fiscalmente. Pero si uno está acumulando patrimonio, porque normalmente hay dos fases financieras en la vida de una persona, la de acumulación y la de reparto, si uno está en acumulación, ¿para qué quieres consumir ese patrimonio, ¿no? Yo lo que quiero es tener acciones que se revaloricen lo máximo posible o ETFs que se revaloricen lo máximo posible, que no me paguen rentas, que reinviertan por mí esas rentas, que no me lleguen y no pagar impuestos y que no se interrumpa el interés compuesto. Tú, Sergio, en cambio, estás a tope con los pisos, ¿no? Yo estoy a tope con los pisos ahora, en esta etapa de mi vida, pero bueno, también es que a mí lo que me ha pasado es que yo tenía todo el hábito de invertir en fondos indexados, pero claro, con el tema de la mudanza a Andorra y todo eso ha sido mucho jaleo el cambiar todo eso. Así, hablando de un tema un poco más que tenía pensado hablar cuando estuvieras tú aquí en la tertulia, es un poco amplio, pero hemos recibido una pregunta acerca de cómo equilibrar en la cabeza de un emprendedor esa autoexigencia o esa ambición o el deseo de conseguir una vida mejor con el placer o la tranquilidad o la paz mental de disfrutar el presente. Sé que es un tema un poco amplio y sé que va a dar para desarrollarlo aquí, pero bueno, me parece un tema interesante, ya que, bueno, como comentábamos así brevemente al principio, ya como que se hizo una especie de tertulia un día que vinisteis a mi casa, tú y tu pareja, y hablábamos sobre esto. Yo te preguntaba, Javi, tío, pero tú cómo has reflexionado, sé que Adrián también te preguntaba y tal, el tema de gano más dinero ahora, pero no necesariamente ganar más dinero significa sentirte más feliz, ¿no? ¿Cómo has llevado tú ese proceso y todo eso? Entonces, bueno, ¿qué pensáis, qué reflexionáis ante este tema de equilibrar entre el deseo de más y el agradecer lo que ya tengo? Pues... Dale tú. Para mí, la verdad es que no hay una regla escrita y pienso que en la vida es muy difícil siempre tener una estabilidad plena. Sí. Entonces, yo como lo he vivido en las distintas etapas de mi emprendimiento y de mi camino profesional y económico, es que hay etapas en las que estoy muy desequilibrado hacia trabajar más, estar también estresado y avanzar mucho en muy poco tiempo, y otras en las que estoy muy tranquilo, muy relajado, muy feliz, muy satisfecho, el trabajo es como que estoy trabajando bastante y está todo bien. Y al final lo que me he dado cuenta es que lo que hay que intentar es no juzgarse a uno mismo demasiado, porque ahí es cuando vienen los problemas, en el sentido de que hay que también asumir un poco que a veces, ¿no? Si estás lanzando un proyecto, si estás en un lanzamiento, estás en una etapa que se te ha ido alguien importante de tu equipo, obviamente te va a afectar y obviamente te va a estresar y a lo mejor va a requerir de que hagas un sprint, ¿no? Y que te sacrifiques un poco más y estés un poco más estresado. Entonces, para mí ha sido muy difícil y me he dado un poco por vencido el intentar tener una vida como muy plana, en la que en vez de estar en un 10 y en un 3, esté en un 7 constante, ¿no? El equilibrio entre estrés y felicidad.
Y la verdad es que la mayoría de gente que veo en mi entorno le pasa un poco así. Aprieta en una época concreta, ya sea porque quiere conseguir algo más rápido de lo normal, o porque toca, o porque ha venido un problema, y luego vienen épocas también del año pues más tranquilas. Y me parece que es muy, muy difícil perseguir estar siempre bien, porque lo que estás haciendo es juzgarte constantemente y no entender también que es que la vida al final son ciclos, son mini etapas, son etapas grandes, y que a veces hay que dejar un poco pasar el tiempo, plantearse qué puede uno hacer para estar mejor en ese momento, ¿no? Que tú decías, oye, a lo mejor me hacía mucho bien salir con la bici y no estoy saliendo con la bici y podría rebajar mi nivel de estrés, ¿no? Pero más allá de eso, de sí intentar ver qué uno puede hacer, creo que es como un machaque constante para la cabeza, estar como constantemente en la búsqueda de ese bienestar total. Creo que ahora que está de moda habría que dejar más el fluir. Oye, pues ahora estoy sintiendo que me apetece más apretar en esta época de mi vida. Pues aprieta, no pasa nada. Claro. Porque empiezas a apretar y empiezas a pensar, hostia, mi familia, hostia, no estoy pasando tiempo con no sé quién. Dejas de apretar, me voy a quedar sin dinero. Entonces, tío, que al final... El problema es que yo creo que nos estamos imaginando que la vida es un equilibrio constante. Se ha dicho mucho por redes que hay que buscar el equilibrio en la vida, y la vida no tiene equilibrio en ningún sitio. Es que no tiene en ningún sitio. Cuando seamos padres tendremos que dormir poco, entonces... Que no pasa nada, que al final cuando trabajas poco tu problema es que quieres trabajar más, cuando trabajas mucho el problema es que quieres trabajar menos. Escucha la cabeza, haz lo que sientas, y yo qué sé, si en ese momento yo por ejemplo ahora me siento que tengo ganas de grabar vídeos, hacer cosas, ¿por qué me voy a cortar? Sí, porque estoy trabajando más de la media, me da igual, si tengo ganas de ir a por ello, si ahora me ilusiona, hay que ir a darlo todo. Entonces yo creo que, tío, la gente se está dando demasiadas vueltas a la cabeza con qué es la felicidad. Yo creo que buscar tanto la felicidad es la infelicidad. Y el buscar no tener problemas es tener aún más problemas. En el momento que asumes que la vida es todo el rato problemas, que ahora saldremos de aquí, hostia, el del banco, el de no sé qué, el de no sé cuántas, que hay que ir solucionándolos, y ahí detrás de esa solución está la verdadera felicidad. Venga, ya he solucionado esto, ya tengo dinero. ¿Ahora qué? Pues ahora quiero hacer un proyecto mucho mejor. Pues venga, por ese problema. Ahora quiero ser padre. ¿Cómo educo a mi hijo? Al final, hasta el día que te mueres, son todo problemas. Y cuando antes lo aceptes es mucho mejor. Lo único que, si mejoras tu vida, mejoran tus problemas. Si mejoras tus finanzas, ya no tienes el problema de cómo llegar a 1.000 euros, sino tienes el problema de cómo gestionar 1.000.000. Pero sigue siendo otro problema. Al final, oye, ¿qué va a pasar con el 1.000.000? ¿Se me va a ir por la inflación? ¿Voy a saber invertirlo? Yo creo que cuanto antes se asume que la vida no es tan fácil como nos la pintan, mucho más tranquilo y más compasión tienes contigo mismo. 100%. Y al final yo creo que lo que sí que es evidente es que con el tiempo te vuelves mejor en la gestión del estrés y tu tolerancia del estrés crece. Es decir, lo que antes te estresaba, si eres una persona que toma acción y no te tiras 30 días dándole vueltas al problema, la próxima vez que eso se te plantee ya no te va a generar estrés. Ya el estrés te lo va a generar algo más gordo, más grave, ¿no? Que al final todo es relativo dependiendo de cómo te pasa. Pero lo que está claro es que cuanto más proactivo eres y menos dejas las cosas sentarse y que crezca el problema y antes las afrontas, pues tu gestión o tu tolerancia al estrés al final va elevándose. Y en base a esto, a mí, cuando a lo mejor estoy ahí en una época que estoy un poco más jodidillo, escucho mucho a Tony Robbins porque me ha gustado desde siempre, todo lo que hace, todo lo que dice y todo lo que habla. Y él siempre dice que la felicidad es el progreso. O sea, y yo cuanto más crezco en edad y profesional y personalmente, me doy cuenta que es totalmente cierto, porque cuando tú estás avanzando en algo, al final es absolutamente natural que lo normalices en tu vida. Porque vale que, por ejemplo, para ti ganar 10.000 euros al mes sea mucho si estás trabajando y ganando 1.800. Pero la realidad es que es normal y es lícito y es moral que para una persona que lleva 3 años ganando 10.000 euros se lo normalice y sea normal en su vida y ya no sea una fuente de felicidad. Y es así como estamos diseñados. Yo creo que es naturaleza. Estamos diseñados para asumir hasta dónde hemos llegado, sentirnos agradecidos, pero mirar al futuro y pensar cuál es el siguiente reto. Y evidentemente no todos los retos son económicos, hay muchos retos personales, ¿no? Pero yo creo que sin estar constantemente como buscando un nuevo reto, es muy difícil estar feliz. Sí, yo veo eso. Hay una parte ahí también que yo he conseguido reflexionar, que es la parte de la ilusión y las ganas. Creo que es un factor que juega mucho papel en la felicidad de una persona y que no es tanto porque claro, ¿qué pasa? Cuando tú te sientes mal, cuando te vuelves a leer la frase de felicidad es progreso, es como que no tienes ganas de progresar. Ese es el tema, no te motiva a progresar. Antes, cuando tú estás bien, tú ves progreso y dices, mola, porque tienes ganas de tu vida, tienes ganas de trabajar, de mejorar, de estar en un punto mejor. Pero cuando tú estás rayado, cuando estás jodido con tu vida, o cuando estás en una época un poco más depresiva,
nos explicaba aquí el psiquiatra, nos decía, no, es que no me apetece hacer nada, es que no quiero hacer nada, es que siempre usan la palabra nada y no tienen ganas. Entonces yo creo que, tío, que hay una parte ahí de tener ganas. Y como dice Juan, me ha parecido buenísimo la parte de piensa en qué es lo que te hace tener ganas ahora mismo y ves a por ello. Aunque sea un poco desequilibrado, aunque sea un poco más tirando hacia el deporte o hacia trabajar más, aunque en el papel parezca que no sea la decisión más lógica, si es lo que más ganas te hace tener, pues perfecto, ese es un poco el camino correcto. Además, lo que se ve es que si tú persigues la felicidad, realmente estás poniendo la felicidad fuera de ti, como si tú y yo no la tuvieras. O sea, creo que la felicidad es más ir hacia atrás que hacia adelante. Es como, necesito menos y agradezco más lo que tengo en el presente ahora mismo y no necesito nada más, en vez de voy a hacer esto para conseguirla. Porque solo con esa frase estás diciéndote que tú no la tienes y que la vas a tener cuando estés ahí en ese punto, ¿no? Es muy curioso. Entonces, bueno, siguiente pregunta con esto es, ¿el dinero da la felicidad entonces? Hostia, mira, si basamos la definición de felicidad en resolución de problemas, que es lo que quería establecer yo, el dinero te quita muchísimos problemas. Entonces, para mí sí que hay una gran parte es que el problema es que cuando tú le das la felicidad a algo, en el momento que la tienes, por ejemplo, el coche, me voy a comprar el coche, en el momento que tienes el coche, claro, ya lo tienes, lo has aceptado, se va la felicidad. Ese es el problema, que la felicidad, esto va a sonar muy hierbas, pero está en, joder, pues poder estar aquí compartiendo, poder estar publicando vídeos, que la gente te escuche, ahí está la felicidad. Entonces, el dinero para mí me da muchísima tranquilidad y me da sensación de felicidad cuando invito a alguien, cuando cumplo algo que me hace ilusión, como es algo en el mundo del motor, pero mucho más allá de ahí no, al menos esa es mi opinión. Para mí, tener dinero hace que el dinero no sea un problema a la hora de conseguir la felicidad. Es decir, obviamente te puede crear una vida más cómoda el dinero. No quiere decir que tener una vida más cómoda te haga más feliz, pero al final el dinero es una herramienta y si tú te vuelves bueno manejando esas herramientas, te puede hacer más feliz. Es decir, si a ti te da mucha pereza entrenar, pero eres alguien muy sociable y te puedes pagar un entrenador que venga, te recoja a tu casa, te lleva al gimnasio y te ponga a entrenar, igual te hace más feliz y más sano. Todo. Obviamente hay muchísima gente con muchísimo dinero muy infeliz, con lo que es la mejor evidencia de que obviamente el dinero no da solamente la felicidad, pero sin duda es mejor tener dinero que no tenerlo, porque no tener dinero sí que es un camino directo a la infelicidad, porque, ostras, si no puedes pagar tu alquiler, si no puedes llevar a tus hijos a un colegio, si no puedes darles una comida de calidad, a lo mejor vives estresado por dinero. Y viviendo estresado por dinero es muy, muy difícil ser feliz. Entonces, sin duda merece la pena entender cómo funciona el mundo del dinero, las 4 reglas básicas que todo el mundo puede aprender gratis y hacer que a corto, medio y largo plazo el dinero no sea un problema para poder centrarse en lo que sí que te da la felicidad. Y a cada persona le da felicidad cosas distintas. Hay alguien que tiene personalidad artista y le encanta sentarse solo en su casa a dibujar cuadros y no le da dinero, pero le hace feliz. A otros lo que les hace feliz es sentir que están adelgazando. Y a lo mejor siente que está mucho más feliz en el proceso de estar adelgazando que no cuando ya está con su six-pack, ¿no? Y sus abdominales. Entonces cada uno luego tiene que hacer ese trabajo de ver dónde siente esa sensación de progreso y dónde siente esa satisfacción. Porque para mí la felicidad es en gran parte satisfacción. La satisfacción, el problema es que dura poco. Entonces tienes que ponerte en el camino a volver a sentirte satisfecho, a conseguir algo, a progresar en algo para sentirte satisfecho. Y al final en distintas etapas de tu vida pues te vas a sentir satisfecho con distintas partes. Y por eso también lo de estar desequilibrado, que hablábamos antes, tiene sentido, ¿no? Yo leía al fundador de Telepizza, que pues fue uno de los primeros grandes multimillonarios en España, y él categorizaba la vida como en 3 fases. La primera era de aprendizaje, la segunda era de crecimiento profesional a tope, y la tercera era de give back a tus hijos, a tus nietos, a la comunidad. Y al final es normal que cuando estás en la parte joven estés más desequilibrado la parte de vivir la vida, disfrutar ese viaje de mochilero. En la segunda es normal que estés un poco más desequilibrado a tu crecimiento profesional y en la tercera pues a dar más a los demás, ¿no? Porque tienes tu tiempo, tienes tu sabiduría, tienes el dinero y encima la salud se te acaba. Entonces tiene mucho más sentido que des. Entonces realmente yo creo que todo es más natural de lo que parece y lo que tenemos que intentar es que el dinero no sea un problema. O sea, vamos, yo también saco la conclusión de que el dinero es importante y que la gente que piense que el dinero no te va a dar la felicidad o que no es importante porque luego hay cosas más importantes en la vida, sí está bien, pero es una cosa que es como la salud. Te puede gustar más o menos el deporte, pero aquí todos estamos de acuerdo de que sin salud no vas a poder disfrutar de nada de la vida. Y el dinero no es tan radical como la salud, porque es verdad que si no tienes salud no existes, pero es verdad que tampoco puedes funcionar. O sea, no vas a, por mucho que seas un tío con mucho control mental, mucha paz mental, muy agradecido de todo,
Sí, o sea, no vas a poder comprar comida, no vas a poder vivir en una casa. Entonces es algo lógico, ¿no? Me parece muy interesante. Juan, ¿hay alguna pregunta más de la comunidad que podamos tratar? Sí, yo lo único que quería tratar, Sergio, que es una noticia que aún no sabes, que pronto tenemos alojamiento en Miami, ¿no? Para poder ir de vacaciones. Bueno, en noviembre me iré todo el mes allí, así que si queréis venir a verme... Hostia, tío, sí, además tengo grandes amigos allí como Wes Watson. Tengo que visitarlos. A mí no me lo presentes que me da miedo. ¿Cómo es eso? Yo es que vi un vídeo tuyo, dices, y la última inversión es una sorpresa, y veo una casa, digo, pero si no me gustan las casas. En línea un poco con lo que comentábamos, de que cuando al final haces las cosas bien durante mucho tiempo y encima tienes la gran suerte de que has tenido unos ingresos altos y has podido ahorrar agresivamente, yo ya estoy muy cómodo con mi patrimonio. Voy a seguir ahorrando, por supuesto que sí, voy a seguir invirtiendo, por supuesto que sí, pero ya todas las decisiones económicas ya no son en base a qué es lo más rentable, sino qué me puede dar más felicidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, para mí Miami siempre ha sido un sueño. Tenía un primo que trabajaba en una farmacéutica, y le sigo teniendo, y vivía en Miami, y entonces estuve 3 años seguidos yéndole a ver en diciembre, en 2013, 2014, 2015 o algo así, o los siguientes, y para mí fue súper inspirador, porque yo vivía en Vallecas, lo que había visto pues era lo que veía en mi entorno, gente muy buena, pero muy limitada en cuanto al potencial de crecimiento profesional y personal en algunos casos. Y entonces ir allí y ver los amigos que tenía mi primo, el lifestyle que tenían, gente que ganaba un montón de pasta, pero que además se divertía y tenía una vida que flipas, ¿no? Porque, y volviendo un poco con lo de antes, a veces pasa con lo de dinero sí o dinero no, y es como, es mentalidad de escasez. Puedes tener un montón de dinero y una vida súper guay, ¿no? En lo personal y en lo profesional. Pues aquí me di cuenta un poco de esto. Y entonces, en Andorra estoy súper feliz, pero se me hace un poco duro el invierno, entonces estamos planteándonos comprar o incluso alquilar todo el año allí algo, depende un poco de los números, para ir 4 o 5 meses y estar el resto aquí. Y entonces, incluso alquilar todo el año y cuando no estés lo vuelves a alquilar para otros. O subalquilárselo a algún amigo que quiera ir esos meses o dejarlo ahí, porque el tema es que es verdad que ahora mismo en Estados Unidos están los pisos por las nubes y allí encima en Estados Unidos pasan 2 cosas que no pasan aquí en España, y es que, punto número 1, hay un impuesto a la propiedad que es casi del 1% del valor del piso. Si compras un piso de 1 millón pagarías 10.000 euros al año en impuestos, solamente en impuestos de la propiedad, más los condos. Tienen las Home Ownership Association, que es como la cuota de vecinos de toda la vida, pero que en Miami la cuota de vecinos de un condo de $600.000 son $1.300 al mes. Madre mía. Entonces, cuando juntas los impuestos más los JOAS, es muy difícil que den los números tal y como están ahora los pisos. Entonces vamos a ir en noviembre a estudiar todo, a ver qué pasaría, porque no permiten alquiler vacacional en todas las comunidades, entonces a ver las que hay, cómo salen los números, o si a lo mejor sale mejor en una casa que esté a 15 minutos en vez de en un piso, y echaremos cuentas ahí, pero en definitiva la siguiente etapa de nuestra vida va a ser entre Miami y Andorra seguramente. ¿Qué te parece, Juan, la inversión de Javi? A mí me encanta, yo nunca he estado en Miami y digo, hostia, ya tenemos pisito ahí en Miami para que le salga más rentable. Joder, pero es jodido, ¿no? Entonces encontrar una propiedad en Miami que salga rentable, al final ya lo estás tomando como, oye, me voy, me apetece, me lo pagaré y ya está. Exacto, ¿no? Al final a mí lo que me gustaría es que no fuese un saco de dinero, pero lo veo, mira, oye, como diversificación, una patita ahí más de patrimonio, y es como cuando vas a un hotel, 5 estrellas, tú no te planteas si vas a recuperar tu dinero, lo que quieres es que esas noches estar súper a gusto, ¿no? Pues eso es un poco como yo me estoy planteando ahora lo de Miami. Genial. Pasamos a preguntas y respuestas. Vamos a responder alguna pregunta de la gente. Hemos preguntado por Instagram, nos podéis seguir en Tengo un Plan Podcast, las preguntas que teníais para hacernos en la tertulia, y vamos a comentar algunas de ellas que hemos visto muy buenas para ver qué podemos ayudar. Esta es muy buena, pero es muy difícil, ¿vale? Pone, ¿cómo saber si estás progresando si aún no ves los resultados? Si vas bien o no. Progresando vamos a tomar como progreso la parte de un proyecto, porque si no, ya si nos vamos al abstracto, pues hay muchas maneras de progresar. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo como una metáfora de los buceadores que tienen que respirar en la superficie del agua. Yo no sé, justo eso explica un amigo nuestro el otro día y me le costaba un poco visualizarlo, pero a mí me parece súper sencillo entender. Es decir, todos cuando nacemos tenemos una predisposición genética y unas aptitudes y unas habilidades, y siempre hay gente que se le da mejor las matemáticas que a otros. Entonces, el punto de partida ya se sabe que no es el mismo, con lo cual, si tener resultados es sacar la cabeza fuera del agua, el punto en el que empezamos del fondo marino no es la misma profundidad, la de Juan, la mía o la tuya, porque cada uno tiene sus propios cóctel, que si sabe usarlo bien y si justo el timing es bueno, pues va a estar más cerca del agua o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando todos hacemos el salto de salir del suelo del fondo del mar a subir y nadar para querer respirar hacia arriba,
tú estás subiendo y estás progresando. Y a lo mejor ese primer salto es quitarte el miedo. El siguiente salto es la disciplina. El siguiente salto es aprender de marketing. El siguiente salto es aprender a delegar. Y poco a poco vas intentando mejorar un poco. Y a lo mejor tú no estás viendo resultados y no estás viendo que, en mi caso, por ejemplo, los vídeos tuvieran más reproducciones o que tu producto tuviera ventas. Pero sí que está viendo una mejora en el producto, sí que está viendo una mejora en ti como emprendedor y como profesional y en tu confianza que tienes en ti mismo y en cómo comunicas, cómo vendes tu empresa, la disciplina que tienes. O sea, hay tantos pequeños detalles que no se están viendo que no tienen directamente que ver con la facturación o con el nivel de alcance, pero sí que tiene que ver con el éxito del proyecto en general. Con lo cual, a lo mejor tú estás a 20 metros de llegar de sacar la cabeza a la superficie. Lo único que aún no se está viendo reflejado. Entonces, la vida tiene una cosa un poco cruel, que es que no te va marcando por puntos claros cuánto estás progresando de puntuación, sino que te marca en función a lo que el estatus social de la vida te lo da. Ganas tanto al mes, pues ya eres un emprendedor de este nivel. Pues tío, a lo mejor tú te lo has montado mucho mejor ganando menos que yo, ¿sabes? O sea, es diferente las medidas. O sea, como que va por separado la vida, como lo veo yo. El resultado numérico de lo que realmente tú estás progresando. Con lo cual, no te quedes con esto, quédate con tu progreso que tú sientes que has tenido. Coño, lo que decía Juan, si miramos el podcast atrás, nos damos cuenta de la gran diferencia que hay. Obviamente podemos mejorarlo, obviamente se puede mejorar la forma de que producimos los podcasts, las preguntas que hacemos, cómo comentamos, cuánto duran, cómo se editan, todo se puede mejorar. Pero fíjate en cómo éramos antes. Empezábamos, no teníamos ni idea de grabar, ni de comunicar, ni de cómo hacer preguntas. Hemos mejorado en solo un año un montón. Si este proyecto queremos que dure 10 años, si seguimos con la misma mejora 6 años, es que nos vamos a reconocer, ¿no? Entonces es esa forma de verlo. 100%, estoy totalmente de acuerdo y me encanta el tema de no comparar tu progreso con el de los demás, porque tú tienes tu mochila, ¿no? de Sí. problemas, de habilidades Sí. y tus motivaciones y deseos. Por eso, para mí es tan importante el tema de escribir y saber a dónde vas, ¿no? Porque al final, si no sabes a dónde vas, no puedes medir si estás progresando. Y tienes que medir, por una parte, el progreso tuyo, personal y profesional, hacia donde estás avanzando, lo que tú dices, por ejemplo, con el tema de los vídeos. A lo mejor tus vídeos siguen sin tener views, pero a lo mejor estás haciendo mejores miniaturas, mejor título, mejor contenido, y estás a 3 vídeos de seguir mejorando, Exacto. de que ese vídeo de repente explote. Entonces, estás progresando. Eso no quiere decir que todavía en este nivel de progreso te haya llegado una recompensa mayor al punto inicial, pero has progresado y tienes que seguir, ¿no? Por eso es tan importante. Al final es como si estás ahí picando en la mina y tú dices, ostras, no estoy progresando porque no he cogido ninguna recompensa todavía, y te quedan a lo mejor 3 picotazos para llevarte el oro. Pues estás mucho más cerca de llevarte el oro que cuando empezaste hace 3 días a picar, ¿no? Si paras es cuando no puedes materializar ese proceso. Y eso es importante que la gente lo tenga en cuenta, que yo, en mi experiencia, el éxito es exponencial. O sea, no es lineal. El trabajo sí que suele ser lineal, pero de repente, o sea, si tú estás trabajando así, digamos que la recompensa de repente hace así, ¿no? Y se encuentran aquí, en esta parte alta de la curva. Sí. Pero todo ese tiempo que te has estirado trabajando sin recompensa es lo que luego ha permitido que de golpe llegase toda esa recompensa. Total. Que cuando le das al pico no aparece solo un granito de oro, sino que aparece mucho oro. Exacto. Sí, sí. A ver, al final también es lo que dice Sergio. Es la parte fea, pero también es la parte entretenida de que no sabes cuándo va a pasar. Sí. Ni sabes si va a pasar. Es un poco cruel porque igual no tienes el éxito que tú quieres, pero esa es la parte entretenida. La comparación esta que hacen siempre de si todos los fines de semana ganara el equipo de tu barrio, es que ya no tiene emoción la vida. Claro, claro. Ni tiene emoción la vida si no te mueres. Entonces, es como la parte más fea y en la que nadie te va a dar solución. Nadie te va a decir hasta qué día tienes que estar trabajando. Es que eso no tienes que parar y seguramente tengas pistas en la vida que te van diciendo, oye, pues por aquí no es. Las miniaturas así están mal hechas o así con este equipo no vas a llegar a ningún sitio. Creo que es otra de las cosas que hay que aceptar. No sé hasta cuándo va a estar, no sé cuándo voy a conseguir ese éxito que quiero, pero tengo que continuar. Sí, sí, 100%. Al final, incluso si lo piensas en los juegos, las tragaperras, todo está diseñado con lo que se llama sistema de recompensa variable. Y es para engancharte a seguir. Qué bueno. También por eso es importante entender que no puedes perseguir algo solo por dinero. Porque lo que va a marcar que seas capaz de conseguir ese dinero, ese hipotético dinero, es que aguantes en el camino. Entonces, o te gusta mínimamente al proyecto al que te vas a embarcar, o si solo lo haces por dinero, al No vas a final cuando aguantar. lleves 2 meses currando 4 horas al día sin esa recompensa, que luego igual viene de golpe, vas a abandonar y te vas a quedar con todo ese trabajo hecho, pero sin el premio. Listo, vamos a por la siguiente pregunta. ¿Cuántas hacemos así para...? Pues 2 más. Vale, pues 2 más. La de felicidad ya hemos hablado. Trabajar en verano hemos hablado. Déjame el trabajo. Como que a lo tonto hemos resuelto un montón de Sí, preguntas, ¿verdad? sí. Sin querer.
Bueno, este es un poco... Ahora va a tocar la parte de bar, ¿eh? Igual saco la Estrella Galicia que tengo ahí. ¿Cuál creéis que es el problema más común en la sociedad ahora mismo? Toma. A ver quién se atreve primero con esta. El gobierno. A ver, yo creo que o sea, el problema más común, pues no sé, supongo que es inherente al ser humano y es el cortoplacismo, ¿no? De quererlo todo rápido. Una buena relación rápido, un buen cuerpo rápido, mucho dinero rápido, una buena carrera profesional rápido. Y lo rápido nunca va de la mano del esfuerzo. Entonces es el combo perfecto para no conseguir problemas. Luego, problemas, pues depende de tu prisma moral y lo que te esté a ti preocupando en ese momento, pues cada uno puede ver un montón en la sociedad, claro. Yo veo el del cortoplacismo, porque va unido a también la rápida comparación que tenemos en las redes sociales de no me va bien, a este le va bien. El otro día leía en un libro que antes a nuestro abuelo le iba un día mal en su vida y no tenía con quién compararse. Entonces no se sentía tan infeliz porque tú no te conectabas en redes sociales para ver que Sergio le iba muy bien o para que Javi le iba muy bien. Totalmente, tío. Yo también, por ejemplo, veo un gran problema en la sociedad, la falta de constancia y sobre todo, como tú decías con el cortoplacismo, la parte de la atención, la concentración. Sí. Estamos, tío, o sea, es una locura. Me instalé el otro día, lo conté, una aplicación que se llama OneSec, que básicamente cada vez que te entras en Instagram te hace respirar. Incluso yo con esa aplicación que te hace conciencia de estoy entrando en Instagram y no quería entrar, y aún así tú vas a tus estadísticas del móvil y has entrado a desbloquear el iPhone 100 veces, 120 veces al día. O sea, tu cabeza no puede, es imposible que procese buenas ideas, como que volvemos un poco a lo que comentaba antes del silencio. ¿Cómo va a procesar buenas ideas si tu cabeza, que está intentando desarrollar un pensamiento que es jodido, que como decía Javi, no es una calculadora, sino que necesita un poco de maduración, de repente le viene la idea de ¿y por qué no entro al WhatsApp? A lo mejor me mando un mensaje, o el correo a lo mejor me ha respondido esta marca, o a lo mejor voy a ver si me ha llamado no sé quién, ¿sabes? O sea, es como imposible que surja algo así. Bueno, creo que es normal que haya cosas por mejorar, como el cortoplacismo, como la comparación o como la atención. Creo que lo que mola es que hay un proyecto que trabajar ahí. O sea, yo creo que eso da ilusión. Claro, que eso está todo hecho. Eso va unido con la responsabilidad. El problema que tiene mucha gente que no es responsable. Es decir, ve eso y diría ahora mismo, claro, es culpa de las redes sociales o es culpa de que mi vecino me estoy comparando con él. Hostia, que es lo que dice Sergio, que tienes una aplicación que se llama OneSec, que tienes un montón de información para poder empezar. Entonces, coge las riendas de tu vida, que yo creo que es otro de los problemas que vemos que... Sobre todo cuando estás en España, hostia, es que no gano dinero porque el gobierno ya me ha quitado no sé cuánto, porque no sé quién me está fastidiando, me está puteando. Seguro, hasta la manera de tomártelo ya afecta. Es decir, no somos responsables de lo que nos pasa, pero sí cómo te lo tomas, de lo que estás actuando alrededor de ello. Es una locura. De hecho, si lo pensamos así, mola mucho más tener un proyecto por mejorar. Mola mucho más sentirte que eres responsable de tu vida y que la vida es un personaje, eres un personaje que tienes que mejorar de nivel. Si lo tuviéramos el personaje perfecto en un juego, ese juego no se vendería nada. No funcionaría. Mola mucho el proyecto en construcción, wow, soy un paquete en la bici. Pero tienes que verte como un paquete en la bici. Es decir, me mola que el primer día no haya podido subir un puerto porque ya tienes un punto ahí para luego superarte. Es que si no, ¿qué gracia tiene todo esto? Creo que la gente está fijándose demasiado en quiero estar bien porque ahí será cuando esté feliz y tal. Tío, o sea, es ahora el momento de decir... También aprecias un poco el sentirte responsable de tengo algo que mejorar, tengo un recorrido aún, qué guay. No, total. Y al final, si lo piensas, en países más pobres que el nuestro, hay muchísima gente muy feliz. Es decir, que tener que esperar a tener X situación económica a estar feliz es una estupidez y no te va a llevar a esa felicidad. Porque todo es relativo. Y vuelta a lo que venimos comentando del tema del progreso. Si tú estás en una situación jodida, pero sientes que progresas, te vas a sentir más feliz que alguien que a priori tenga una situación más cómoda y esté estancadísimo, no tenga ilusión ninguna, esté con una mujer con la que no quiere estar, no esté a gusto en el trabajo, no tenga ilusión. Al final es que la ilusión es que es la base de todo. Exacto, tío. Ya ves. Vamos con la última pregunta. Que Javi se tiene que ir a seguir invirtiendo. Bueno, también bastante amplio. ¿Qué asignaturas crees que habría que suprimir del sistema educativo y cuáles poner? Hostia, yo más que poner y quitar asignaturas, que es un tema delicado y no me considero un experto en ello, lo que creo es que se tendría que cambiar el sistema de recompensa en el sistema educativo. Porque luego la vida adulta va mucho más de ser flexible, de buscarte un poco la vida, de fallar e intentar adaptarte, que no de acertar a la primera, como siempre es en el colegio, y que te penalicen si no aciertes a la primera, ¿no? Entonces creo que les tendrían que dar más autonomía a los chavales. Y es muy difícil, evidentemente no es algo que me haya planteado en serio nunca de cómo cambiar el sistema educativo, entonces no puedo dar una respuesta a algo tan difícil, pero sí que creo que mucha gente muy creativa, muy observadora, muy inquieta, se queda fuera del sistema educativo
porque es demasiado encorsetado. Entonces, me parece que eso es un problema y que tanto deberes por las tardes no es la mejor manera de hacer aprender a un chaval que tenga que estar 7 horas en clase y luego 3 horas haciendo deberes. A un chaval de 8, 10, 12, 13, 14, 15 años le puede generar mucho rechazo e incluso sentir que la vida profesional no es para él porque no esté disfrutando del colegio, cuando luego los negocios, el trabajo y el día a día es que no es eso. No es estar 15 horas al día trabajando y aprendiendo algo que te dicen y no poder rechistarlo y no poder valorarlo y no poder hacer debates sobre si esto está bien o cómo lo harías tú, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que fuese más abierto, más centrado en esos valores, en la parte a mí de los americanos me gusta mucho, muy comunicativa, trabaja mucho el debate, la oratoria, más el liderazgo, ¿no? Y aquí es como más que nos encorsetan, nos meten ahí en el redil de las ovejillas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es saber responder bien las 4 preguntas y no plantearnos muchas cosas. Y al final, si no te planteas muchas cosas, no te descubres a ti mismo, no encuentras qué te puede gustar, y si no encuentras qué te puede gustar o dónde tú ves que hay progreso, no te vas a motivar para currártelo, ¿no? Yo en mi caso, a ver, es una pregunta que es lo que has dicho tú, para poder cambiar esto teníamos que estar horas y horas debatiendo. Pero 2 cosas sería la gestión económica. Yo no sé en qué edad me enteré de lo que era el dinero. Si os fijáis, de pequeño no te enteras de lo que es el dinero, de lo que valen las cosas. Entonces, saber lo que es el dinero, saber cómo podemos invertirlo también, saber cómo podemos ganar, el tema de las habilidades que más dinero te van a dar. Y luego la gestión emocional, de que un chaval sepa pues reflejar las emociones que tiene, porque normalmente estás ahí, oye, que un chaval porque está hablando demasiado o porque está siendo diferente, no es que se porte mal, es que igual con sus emociones, con la manera de comportarse, quiere decir algo. Entonces, el saber escucharte, yo creo que ha sido de los mayores aprendizajes que tengo que hacer fuera del colegio. Por eso ahora digo que creo que tendría que estar dentro, y el saber que se puede estar mal, se puede estar bien, tienes que ir a terapia, tienes que ir a sitios que te ayuden mentalmente. Y hacerlo más democratizado, es decir, que se hable más de ello, porque creo que luego es un problema cuando, por ejemplo, consigues el dinero o cuando tu novia te deja y cosas así. Yo creo que se podrían tratar en la escuela y desde pequeño ya lo normalizaríamos más. Claro, aquí está el debate de qué parte se encargan los padres, qué parte se encargan en el colegio. Claro, ¿no? sí, eso también. Claro, y luego está el problema de qué incentivos tenemos para tener los profesores más brillantes en la escuela. Tal cual, sí, porque claro. Más motivados, claro. ¿Cómo puede ser que medicina sea una de las notas más altas, que me parece estupendo, porque es algo muy importante, pero algo como es la educación, que incluso podría aliviar un montón la carga del sistema sanitario, o sea, a los chavales les enseñásemos los buenos hábitos de nutrición, de deporte, nos podríamos cargar el gasto en sanidad en un 80% con buenos hábitos, si los enseñásemos desde la escuela. Pero el problema es, ¿tenemos profesores capacitados para enseñar de dinero, para enseñar de gestión de emociones, cuando cobran 4 chapos y se entra con la nota más baja? Y es como, si no me ha dado la nota para nada, pues entro a magisterio, ¿no? Es verdad. Ese para mí es un problema gordo. Y al final habría que plantearse también, porque para mí no hay ningún niño pequeño, cuando tú conoces a un niño pequeño, que no tenga ganas de aprender. Pero tienes que saber entretenerle, tienes que saber motivarle, tienes que hacerle ver por qué tiene que aprender, ¿no? Entonces habría que ver de qué manera, a lo mejor, en lugar de un sistema educativo en el que hay un docente por clase, puedan aprender telemáticamente y luego haya una persona que les ayude a interiorizar lo que ese ponente ha podido comentar. Eso se me acaba de ocurrir sobre la marcha, ¿no? Pero es decir, si en vez de aprender del profe de marketing, que no ha tenido una empresa en su vida y que lo único que sabe, las 4 cosas que ha estudiado, les ponen a aprender de vosotros y de vuestro caso de éxito, y luego hay una persona que se encarga de poder bajar vuestras enseñanzas y hacer debate con ellos y generar cosas prácticas, es decir, es evidente que va a ser imposible encontrar como un referente para cada aula, en cada clase, para los 4 grupos que hay en cada cole, ¿no? Pero a lo mejor si pudiésemos descentralizar un poco la educación y hacer que los referentes fuesen más a nivel nacional y no tanto a nivel, en vez de un profesor por colegio, referentes a nivel nacional, y luego auxiliares o profesores que se encargasen, ¿no?, de poder trabajar esas enseñanzas que dan esos referentes, a lo mejor los chavales tendrían mucha más motivación para aprender. Es buena idea, ¿eh? De hecho, a lo mejor también el argumento ahí está en no solo tomes el sistema educativo como única fuente de educación, que a lo mejor claro, que te hagas tu propio sistema educativo. Es decir, bueno, que a lo mejor te están enseñando la historia de España, Italia, a lo mejor te mola mucho, pues aprende la historia del dinero por tu cuenta. Sí. Ten un poco esa curiosidad. Una cosa muy importante que yo no sabía hasta hace muy poquito, y la aprendí cuando entrevisté a una de las vicepresidentas de BlackRock en España, que la pregunté qué tenían que tener los candidatos para que ellos les contratasen, que son pues la empresa del mundo financiero más potente del mundo,
yo pensaba que iba a decir, pues un 9 de expediente medio, 800 idiomas y tal, ¿no? Y me dijo que con expedientes normales hablo de 7, 6 altos, 8, pero con currículums aparte del mundo educativo muy interesantes, pues a ellos le eran mucho más interesante que en un candidato que tiene 9,5, pero que no ha hecho nada más que ir a la universidad y estudiar todo el día, ¿no? Con esto quiero decir que si ha sido el capitán de un equipo en deporte, o si ha hecho voluntariados, o si ha tenido trabajos paralelos, o si ha estado haciendo cosas para la comunidad, ¿no? Y esa parte es la que luego valoran más las empresas a la hora de contratarte. Entonces, pues sobre todo lo que tú acabas de decir, entender también que nadie te puede poner una etiqueta de lo que tú vales o no vales solo por las notas del colegio. Eso es un baremo más a la hora de medirte. Pero todo lo que haces en tu tiempo libre es hasta más importante de lo que luego las calificaciones que tú obtienes en el sistema educativo. Total. Yo creo que nos podemos dar de baja ya de ministros de Ya, educación. vale, ya. Volvemos a nuestro rol, que ya es suficiente. Y bueno, Javi, ha sido un placer tenerte en Sí, el tío. canal otra vez. Joder. Es un placer estas tertulias. Me encanta charlar con los dos y con toda la gente que también no puedo charlar con vosotros, pero sé que estabais opinando y sé que estáis reflexionando las ideas que vamos lanzando. Y en parte también forma parte de vosotros esta comunidad el poder hacer estas tertulias. Así que ponos por los comentarios qué opináis de todo esto, cada tema que hemos tratado, qué aprendizaje es el que más sacas de esta tertulia y sobre todo de qué te gustaría que habláramos en el futuro. Poco más. Poco más, que lo valoren con 5 estrellas, ¿no, Javi? Y Pues si les sí, gusta, que le den den un like, me que lo gusta. compartan, que se suscriben, que dejen un montón de comentarios. Y gracias a todos y especialmente a vosotros, Sergio y Juan, por traerme, que es un placer estar El con placer es vosotros nuestro, y tío. aprendo un montón de vosotros. Muchas gracias, Javi. Chao. Adiós.